Hoy 12 de abril, como Iglesia Bautista del Calvario, nos gozamos en un Cristo que murió y resucitó por los pecadores. Te damos la bienvenida y esperamos que Dios traiga bendición y traiga mensaje para cada uno de nosotros. Tendremos ahora nuestro tiempo de alabanza y adoración al único que es digno de toda honra y gloria. Se dice que la gratitud es un hábito que puede transformar tu vida. Dice la palabra, estad siempre gozosos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. También dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que Cristo murió en la cruz, podríamos decir, Señor, lo hiciste porque me amas. Y si nos ponemos a pensar, podríamos hacer una pregunta, Señor, ¿por qué me amas si soy pecador? También podríamos decir, gracias Dios, porque nunca te diste por vencido por mí. Me rescataste, me buscaste, me sanaste. Gracias, gracias por siempre. Solo es una canción que no alcanzará, Señor, darte las gracias, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, lo que me das cada mañana al despertar. Solo es una canción
La palabra dice que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús, y él anduvo haciendo bienes y sanando. Podemos recordar que con esas manos él calmó la tempestad. También multiplicó y dio de comer al hambriento. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Pero esas manos de poder y de amor fueron traspasadas en la cruz por ti y por mí. Y hoy se ofrecen y están dispuestas para salvarte, para sanarte. Manos de Jesús. Se resbala el viento en la montaña, se resbala el sol por el trigal, se resbala el mar por esas playas, se resbala el amor por su mirada. Han venido a verte desde lejos, han venido a oírte hablar, y sus manos no descansan nunca, llevando el amor, llevando la manos de dolor, te hacen falta, manos de perdón, manos de dolor, te hacen falta, manos de perdón. Y han buscado madres por sus hijos, y han buscado los que tienen sed, y en sus manos siempre habrá el abrigo, y en sus manos siempre habrá el poder. Manos traspasadas, manos de dolor, manos de perdón, manos de dolor, manos de En estos tiempos de angustia, uno podría preguntar, ¿dónde puedo estar seguro y confiado?
Hay una respuesta para eso. Entrega tu vida hoy a Cristo. Es el mejor lugar, a los pies de Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Anuncios.
Queremos felicitar a los hermanos que cumplen años y también a aquellos que tienen aniversario de bodas. Que el Señor les bendiga abundantemente. También les recordamos los estudios bíblicos de esta semana, Gálatas capítulos del 4 al 11. La palabra del Señor nos invita a ser fieles diezmadores y que nuestras ofrendas y nuestros diezmos sean una prueba de nuestra confianza y nuestra fidelidad hacia nuestro Dios. El Salmo 119-105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuchemos el mensaje de Dios para esta hora, a través de nuestro pastor, David Vargas López. Buenos días, hermanos. Este es un día especial. Es el día en el cual celebramos como creyentes, como cristianos, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y estamos en una serie de mensajes que le hemos titulado El Evangelio Puro de Jesús. Y bueno, este es el tercer sermón sobre esta serie. Y el día de hoy el sermón se llama El Evangelio Puro de Jesús. Es el Evangelio del Cristo resucitado. Vamos a hablar sobre ello. Y vamos a tratar de responder la pregunta: ¿qué nos enseña el Evangelio del Cristo resucitado sobre Jesús? Y bueno, antes de comenzar al pasaje que vamos a usar, yo quisiera preguntarle: ¿qué evangelio te han predicado? ¿Qué evangelio es el que tú has creído? Déjame decirte por qué pregunto esto, porque sin lugar a dudas, si eres de esta cultura latinoamericana, pues obviamente el mensaje que nos han traído ha sido un evangelio sobre un Cristo todavía pendiendo de una cruz, sufriente, a medio morir, y alguien que quizás no te inspira tanto. Lo ves y sientes empatía, sientes compasión, más que sentirte estimulado en la fe. A lo mejor te han predicado ese evangelio solamente y han olvidado una parte importante del evangelio puro de Jesús, que es el evangelio que incluye la resurrección de Jesucristo. Déjame ir a la palabra de Dios y te invito a ir a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Recordemos que estamos leyendo la carta de Pablo a los Gálatas. Estamos de hecho ya prácticamente terminándola en esta semana y vamos a iniciar la carta de Santiago. Así que le animo para estar leyendo la carta de Santiago una vez que terminemos Gálatas. Recordemos que los mensajes se están basando también en los capítulos que estamos viendo, le estamos leyendo entre semana. Y bueno, Gálatas capítulo 1 en los versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera, dice el apóstol Pablo: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esa nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, y voy a hacer un poco de trampa porque esto solamente lo voy a usar como introducción, pero quiero que usted ponga mucha atención que el apóstol Pablo dice: les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, empieza a hablar de un evangelio revelado por Jesucristo a Pablo de manera muy personal, y la carta de Gálatas nos va a explicar de qué se trata ese evangelio. Pero yo quisiera irme hacia otro pasaje donde de manera más específica lo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 de manera puntual y en unas cuantas oraciones de qué se trata este evangelio. Dice la palabra: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la carta de Gálatas, Pablo habla del evangelio que le fue revelado, y en Corintios nos lo resume de manera muy puntual diciendo así:
El evangelio que predica consiste en esto: Cristo murió por nuestros pecados conforme a la sepultura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué manera tan sencilla de expresarlo el apóstol Pablo. Bueno, fíjense los elementos del evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, y esto ya lo hemos meditado a lo largo de esta Semana Santa. Fue sepultado, haciendo énfasis en que literalmente Cristo estuvo muerto. No fue que a lo mejor estaba desmayado o que sencillamente las apariciones fueron de un espíritu. Él estaba muerto y fue sepultado como tal. Pero el evangelio que predica Pablo incluye la resurrección. Y esto es importante. Al rato vamos a estudiar por qué. Pero vamos a pedirle a Dios su dirección en oración. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es el alimento para nuestro espíritu, Señor. Y tenemos hambre de tu palabra. Queremos que hables a nuestras vidas con claridad, Señor. Queremos ser humildes y sumisos para recibir tu palabra, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo hable entonces con esa claridad que siempre lo hace a nuestras vidas. Te pedimos esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hablar del Evangelio del Cristo resucitado, vamos a mencionar 3 cosas que son su significado. Primero, el Evangelio del Cristo resucitado es este: Jesucristo es todopoderoso. Y la Biblia dice así: porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, en 2 Corintios 13:4. Fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Y cuando hablamos de Jesucristo como todopoderoso, estamos hablando de que la resurrección es la evidencia más grande del tamaño del poder de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hubo muchas cosas que el Señor Jesús hizo, muchos milagros, pero sin lugar a dudas ninguno expresa más claramente el poder de Dios que su resurrección entre los muertos. Y queremos decir primero que los discípulos de Jesús conocieron el poder del Cristo resucitado en su vida diaria. En realidad, la historia de la muerte del Señor Jesús y la resurrección tiene un paréntesis. En ese intervalo entre la muerte y la resurrección de Jesús, parece que los discípulos quedaron como aturdidos, y solo la resurrección de Jesús los sacó del aturdimiento de la experiencia de la cruz y les enseñó a vivir en el poder de Dios. Ellos habían visto el poder de Dios actuar en Jesucristo haciendo milagros, pero cuando Jesús muere, los discípulos quedaron devastados. Y no es sino cuando Jesucristo resucita, cuando comprenden, cuando ven, cuando entienden de manera definitiva el poder de Jesucristo. Y hermanos, eso los cambió de una manera definitiva. Y quisiera contarles una historia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, y nos habla de cómo los discípulos vivieron esta experiencia del poder del Cristo resucitado. Y en capítulo 3, en los versículos 1 al 11, se nos narra la historia de Pedro y Juan que subieron al templo en Jerusalén. Y nos dice la palabra que cuando subieron al templo, había una puerta que se llamaba La Hermosa, y allí había un hombre que se sentaba a pedir limosna, un hombre que era cojo. Y dice la palabra que cuando vio a Pedro y Juan entrar al templo, le rogaba una limosna. Dice la palabra, entonces Pedro, fijando en él los ojos, le dijo de la siguiente manera: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda.
Le tomó la mano derecha y lo levantó. Dice la palabra que de inmediato se afirmaron los pies y los tobillos de este hombre, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar y entró al templo saltando y alabando a Dios. Y todo el mundo se maravilló y empezó a alabar a Dios también. Pero fíjense, lo interesante se encuentra en los siguientes versículos, en los versículos 12 al 16. Estos sí los voy a leer. ¿Qué dice la palabra así? Cuando la gente se maravilla, cuando se llenaron de asombro, dice que Pedro les respondió de la siguiente manera: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? Versículo 12. ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Ponga atención. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les diera un hombre asesino y mataron al autor de la vida, al cual, ponga atención, Dios ha resucitado de entre los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen, y la fe que es despertada por Jesús le ha dado completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Fíjese bien, nos enseña la palabra que fue cuando los discípulos entendieron y comprendieron el poder de el Cristo resucitado, que sintieron esa confianza, y Pedro, para hablar con esa autoridad, sabiendo que Dios les iba a responder, que Dios no los iba a dejar en mal. El Cristo resucitado es poderoso, así como los discípulos del primer siglo. Nosotros también, los nuevos discípulos de Jesús, somos desafiados a vivir en el poder del Cristo resucitado en nuestra vida diaria. Porque creer en la resurrección de Jesús, hermanos, es más que una doctrina. Debe ser el fuego que incendie nuestro corazón en todo lo que hacemos para Dios. Y quisiera compartir un versículo que para mí es muy emocionante. Es una carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, en la cual el apóstol Pablo está haciendo una oración por los hermanos de Éfeso, y en ella pide que los hermanos de Éfeso conozcan la inmensurable grandeza de su poder, hablando del poder de Dios para con nosotros. Fíjense bien, la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Y explica: Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. De tal manera que Pablo quiere que nosotros conozcamos ese poder mismo que actuó en Cristo resucitándole de entre los muertos. Es el poder que actúa ahora en nosotros, que quiere actuar en nosotros, y nosotros debemos de ser conscientes de ello. Necesitamos conocer ese poder y necesitamos vivirlo. Esa debe ser una de nuestras oraciones más cotidianas: Señor, enséñame, quiero conocer el poder que actuó en Cristo y le resucitó, y quiero verlo actuar en mi vida. Y la pregunta quizás sería: ¿cómo puedo vivir en el poder del Cristo resucitado? Yo solamente le voy a decir dos formas a través de las cuales nosotros podemos vivir en ese poder del Cristo resucitado. Número 1, ora con más fe. Mire, la muerte de Cristo me abrió un camino libre para entrar hasta el trono de la gracia del Padre. Dice la palabra que allí encuentro oportuno socorro, allí encuentro misericordia, allí encuentro gracia. Pero la resurrección de Cristo es la que me inunda con confianza para pedir con una fe absoluta en su poder, en el cual no hay nada imposible. Por eso cuando oro digo: en el nombre de Jesús, amén. Esa es la confianza del Cristo resucitado. Así que a partir de ahora tiene que vivir en esa fe del poder del Cristo resucitado que está en usted, orando con más fe. Pero también, hermano, podemos actuar con más confianza. Es decir, cuando tomo decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, creo
que el poder del Cristo resucitado me ayudará a llevarlas a cabo. Por ejemplo, si yo decido bautizarme, por ejemplo, el poder del Cristo resucitado me va a sostener. Si yo decido tomar un tiempo diario con Dios, el poder del Cristo resucitado me va a ayudar y dar los recursos que necesito. Y así cada decisión que voy tomando en la vida cristiana, voy haciéndolo no en mis fuerzas, no en mis capacidades, sino en el poder del Cristo resucitado. Y así confío en que lo voy a lograr, en que voy a conseguirlo, porque el poder del Cristo resucitado me sostiene. Pero no solamente el Cristo resucitado me enseña acerca de su poder. El Evangelio del Cristo resucitado me enseña que Jesús también es soberano. Y para ello, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 38 al 42, encontramos un discurso del apóstol Pedro hacia Cornelio y hacia los que estaban con él reunidos. Y voy a leer solamente algunas frases de estos versículos 38 al 42. Y dice así en sus palabras Pedro: me refiero a Jesús de Nazaret. Y luego dice: él anduvo haciendo el bien. Y luego dice: a él le mataron colgándolo sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Amén. Fíjense bien la relación que encuentra Pedro en ese Cristo resucitado, y dice: a él, al Cristo resucitado, Dios le ha nombrado, le ha hecho juez de los vivos y de los muertos. Esa es la soberanía de Jesús. Y esa soberanía de Jesús está en relación con su resurrección. Jesucristo, al resucitar, se convierte en el Señor, en el Rey, en el soberano. Para los discípulos de Jesús, decir que Jesucristo era el Rey, el Cristo, el soberano, no era solo un argumento teológico, no era una presuposición basada en su amor y admiración por Jesucristo. Había una evidencia, había sido confirmado por medio de la resurrección. Esto es lo que les daba la seguridad. Ellos no eran los grandes teólogos y no habían de repente descubierto, entendido toda la revelación del Antiguo Testamento, sino que la resurrección fue la que les confirmó esta creencia, es la que les dio esta seguridad. Y vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos precisamente cómo los discípulos entendieron la resurrección de Jesucristo como la afirmación del Padre a Jesús como el Señor. Es decir, aunque solo algunos como Esteban pudieron ver a Jesús literalmente sentado a la diestra del Padre, los demás discípulos que no lo vieron, lo comprendieron como por la resurrección de Jesús. Eso fue lo que les aseguró que en realidad Jesucristo se había sentado ya a la diestra del Padre como soberano, como Señor, como Cristo. Y eso lo encontramos en el capítulo 3. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2, del versículos 34 a 24 al 36, y quisiera así leerlo porque es muy emocionante esta explicación del apóstol Pedro, y dice de la siguiente manera, lo voy a leer: a él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo el dominio, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Pedro estaba citando al Salmo 16, y luego dice: hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, sígame la lectura, versículo 31, y viéndolo de antemano habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús
lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué emocionante, otra vez citando las Escrituras. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien cómo el mensaje del apóstol Pedro va llevándolos desde el Antiguo Testamento, diciendo que la resurrección de Jesús había sido profetizada, y cómo relacionan esos dos hermosos salmos, hablando de la resurrección y hablando de cómo es Jesús expuesto a la diestra del Padre, de tal manera que nos hace entender, o los apóstoles entendieron, que la resurrección era el símbolo, la marca, la evidencia de que realmente Jesucristo había sido exaltado como el Señor, sentándose a la diestra del Padre. Usted y yo tampoco lo hemos visto, pero creemos por la resurrección que Jesucristo está a la diestra del Padre. Ahora, nosotros, los discípulos de Jesús, también somos desafiados de la misma manera para someternos, para creer y vivir sometidos a la soberanía del Cristo resucitado. Tampoco hemos visto al Señor sentado a la diestra, pero estamos seguros de su resurrección y por lo tanto estamos seguros de que Él es el Señor. Cristo se presenta ante nosotros, y fíjense bien, ya no se presenta como un bebé indefenso, sino como el Señor, no como el débil que sigue pendiendo para siempre de una cruz, sino como el Señor del universo. Lo repito, no es el bebé de Belén que busca con desesperación, aunque sea un pesebre en nuestro corazón. A veces cantamos esos cantos y no es tampoco aquel. ¿Se acuerdan en la crucifixión del Señor Jesús cómo aquellos hombres le injuriaban diciendo: sálvese a sí mismo? Si no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo va a salvar a los demás? Baje la cruz y vamos a creer en Él. Y a veces puede haber personas así que ven a un Cristo también colgando de una cruz y pueden expresarse de la misma manera, pero la Biblia nos dice que sí murió en soledad, sí murió en debilidad, sí murió en abandono, pero vive en autoridad y en poder. Él es el Señor y no se conforma con menos más que el trono de tu vida, no con un afecto más, sino con el amor por encima de cualquier cosa y por encima de cualquier otra persona. Así nosotros estamos también entonces desafiados a vivir sometidos a la soberanía de Cristo. En la misma oración de Pablo en Efesios 1, en los versículos 20 al 23, también habla de esto. No solamente habla del poder, sino habla de la soberanía de Cristo, del Cristo resucitado. Y dice así, otra vez lo repito, Dios, versículo 20, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos, hablando del poder, y lo hizo sentar, fíjese bien, a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la edad venidera. Aún todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Él es nuestra cabeza, dice, nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que todo lo llena en todo. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, entonces la resurrección no solamente es la evidencia más grande del poder de Dios, sino también es la muestra más clara de que Jesucristo ha sido coronado como el soberano, que se le ha dado una autoridad por encima de cualquier otra autoridad. Y otra vez la pregunta es, ¿cómo puedo vivir la soberanía del Cristo resucitado en mi vida? Yo le voy a decir otra vez dos cosas. Número uno, rinde cada día lo que eres y lo que posees ante la soberanía del Cristo resucitado.
Reconocer a Jesús como Señor significa decirle cada día, todos los días, que Él es el dueño y que puede disponer de nuestras vidas y de nuestros recursos como Él quiera. Esa es una de las maneras a través de las cuales estás realmente sometiéndote a la soberanía del Cristo resucitado. Pero 2, ofrece adoración al soberano Rey en cada acto de tu vida diaria. Adoración. Y adoración no es solo cantar, es orar, es servir, es ayudar, es compartir, es hacer todo lo que hacemos hacia el prójimo como una ofrenda hacia Dios. No tiene que ver con lo que haces, sino con la actitud con lo que haces y con la dirección que le das, porque lo estás ofreciendo como un acto de adoración al Rey, al soberano, al Cristo resucitado. Hazlo diariamente estas dos cosas. Así vivirás bajo la soberanía del Cristo resucitado. Y número 3, el Evangelio del Cristo resucitado nos enseña que Jesús es esperanza. No solamente es poderoso, no solamente es soberano, sino también es mi esperanza. Y quisiera entonces ir a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, y dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Y cómo nos hizo nacer para una esperanza? Dice el apóstol Pedro: por medio de la resurrección de Jesucristo. Claro, no hay mayor esperanza que cuando hablamos de resurrección, porque nada más terrible que la muerte, y cuando aún la misma muerte es vencida, podemos tener esperanza en cualquier circunstancia. Hermanos, los discípulos de Jesús literalmente renacieron con la esperanza del Cristo resucitado. Algunos dicen esperanza significa vida. Además, algunos dicen mientras haya vida, hay esperanza. Pero nosotros decimos también mientras haya esperanza, hay vida. En realidad, la esperanza es la que nos inyecta la vida. Y los apóstoles del Señor Jesús estaban en ese momento desanimados. Cuando Jesús fue sepultado, parecía que habían sido sepultados juntamente con Él todas sus esperanzas. ¿Y qué los volvió a la vida? 2 cosas: la venida del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo. Así nos dice la palabra de Dios, y encontramos en el libro de los Hechos, en el Evangelio de Lucas, una historia. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió y cuando ya precisamente había resucitado, sin embargo, algunos 2 discípulos, para ser exactos, de Jesús estaban yéndose de Jerusalén en el camino hacia Emaús, ¿se acuerdan? Esos 2 discípulos seguramente pensaban: todo acabó, había sido una bonita experiencia y nada más. Así que cada uno a regresar a lo suyo, a hacer lo que habían hecho toda la vida. Y en eso estaban, y dice la palabra de Dios que cuando iban en el camino, Jesús los encontró, los alcanzó y empezó a caminar con ellos. Jesús, el Cristo resucitado, los encontró. Y empezó a hablar de tal manera que cuando terminó de hablar con ellos y llegan a la casa, se queda con ellos y parte el pan y ora, ellos entendieron, dice la palabra, que les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús. Pero me encanta lo que dicen estos versículos, y dice la palabra de la siguiente manera: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora, dice, se levantaron y se volvieron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado. Amén. Fíjense cómo estos discípulos, cuando, como decíamos hace un momento, parecía que habían perdido toda la esperanza, cuando se encuentran con Jesús, renacen ellos, enciende un fuego. Dice la palabra que ardía su corazón.
Eso que parecía muerto volvió a la vida y regresaron a hablar con los demás discípulos y a decirles Cristo vive. Hermanos, ahora, el día de hoy, nosotros, los discípulos de Jesús, también somos llamados a vivir con la esperanza del Cristo resucitado. No importa la situación en que estemos como creyentes, la verdadera fe está llena de esperanza en que siempre habrá una salida. Hay algunos que dicen, todo tiene remedio menos la muerte, ¿verdad? Pero cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos que si aún de la misma muerte hay esperanza por la resurrección de Jesús, que también será nuestra resurrección, entonces nosotros los creyentes somos los más confiados para vivir con esperanza en cualquier otra circunstancia. La Biblia nos enseña así. La Biblia dice, por medio de él creéis en Dios que le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria. Así que esta es la razón de nuestra esperanza. Y yo quisiera decirle entonces que primero, número uno, nosotros los creyentes somos llamados a vivir la esperanza del Cristo resucitado, como decía hace rato, en cualquier circunstancia. Pero segundo, los discípulos de Jesús somos llamados a compartir la esperanza del Cristo resucitado. Y es maravilloso como Pedro nos lo dice. Una vez más, vamos a Pedro, pero ahora en el capítulo 3, versículo 15. Y dice de la siguiente manera, primera de Pedro 3:15. Estad siempre listos para responder a todo el que os pida. ¿Razón de qué, hermanos? De la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar listos para compartir la esperanza del Cristo resucitado. Y sin lugar a dudas, hermanos, que nos preguntamos otra vez, ¿cómo puedo vivir la esperanza del Cristo resucitado? Le voy a compartir dos formas. Número uno, expresa en tu fe en oración y en acciones que demuestren que en cualquier circunstancia Jesús es tu esperanza. Otra vez, lo repito, expresa tu fe en la oración y en acciones que demuestren que en cualquier circunstancia Jesús es tu esperanza. Hay muchas maneras de compartir, muchas plataformas en las cuales podemos decir que tenemos una esperanza viva. Hoy hemos despertado por causa de esta crisis del COVID a muchas maneras de hacerlo. Entonces, número uno, debemos de expresarla en oración y en acciones. Y número dos, debemos de compartir siempre por todos los medios nuestra esperanza en Cristo al mundo que ha perdido su esperanza en medio de esta crisis que está azotando nuestro mundo. Hoy, más que nunca, la gente necesita escuchar que hay esperanza. Y esa esperanza solamente la puede dar el Cristo resucitado. Quisiera entonces terminar así. El evangelio puro de Jesucristo está incompleto si no hablamos de la resurrección de Jesús. Esta es una piedra fundamental que sostiene de manera objetiva la fe cristiana, a diferencia de otras religiones. Él es el único que ha resucitado entre los muertos para ya no experimentar la muerte. Esta verdad es la que nos sostiene en cualquier situación, pero más aún en la crisis que está viviendo nuestro mundo el día de hoy. Quisiera que oráramos y que en verdad, si nosotros hemos recibido, como decía al principio, solamente el evangelio de Jesús que murió por nuestros pecados, que pagó por nuestra maldad, que murió en la cruz tomando nuestro lugar, y no hemos oído, experimentado, vivido la realidad, la fe en el Cristo resucitado, entendamos que esto se demuestra en la vida práctica. Jesús resucitado es poderoso, es soberano y es nuestra esperanza. Vamos a pedirle a Dios que Él se revele a nosotros de esta manera, como el Cristo resucitado. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso, tan lleno de fiesta.
Este día en el cual nuestros corazones están rebosando de gozo, Señor, de alegría. En el cual estamos, Señor, tan llenos de esperanza, Señor. A pesar de las circunstancias tan difíciles que está viendo nuestro mundo. Enséñanos, Señor, a vivir y a compartir esto. Que creemos en un Cristo que no se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder, que está vivo, que es todopoderoso. Que creemos en un Cristo resucitado, que es el soberano, el Rey y el Señor. Que creemos en un Cristo resucitado, que es la esperanza para nosotros y la esperanza que todo el mundo necesita. Señor, toca nuestros corazones. Y queremos experimentar en la vida diaria la resurrección de Jesús. Que no sea una doctrina, Señor, más que aprender, que memorizar o que repetir, sino que nuestra manera de orar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de compartir, nuestras acciones de adoración siempre estén inmersas, Señor, en esta experiencia de un Cristo vivo y resucitado. Te damos gracias, Señor, por haberte levantado entre los muertos. Hoy te coronamos como el Señor, como el Rey, y nos rendimos a ti, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque eres un Dios vivo y un Dios real. Te pido, Señor, que tu palabra pueda llegar a todos los corazones de las personas que nos están viendo a través de este medio, y que tú recibas honra y gloria como el Dios vivo que eres. Te damos gracias, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Alaba a Dios por lo que ya pasó y confía en Él por lo que está por venir. Alaba a Dios por su muerte en la cruz. Alábale porque Jesús ha resucitado. Alábale porque esa tumba está vacía. Alábale en la prueba, en tiempos difíciles. Porque reconocemos a ese Rey de Reyes, a ese Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender
lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Cristo ha resucitado. Celebremos hoy a nuestro Salvador. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy es tiempo de celebración, es tiempo de gozo, porque Cristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre vivirá. Si Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Que nuestro Dios siga trayendo mensaje para cada corazón. Y queremos extenderte esta bendición que encontramos en número 6 y que es nuestro deseo para ti. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y hermanos, seremos ahora despedidos en oración por nuestro hermano pastor David Vargas López. En este día tan especial, Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos convivido como iglesia, Señor, a través de las redes sociales. Gracias por tu palabra a través de los cantos y gracias por tu palabra a través del mensaje, la predicación. Rogamos, Señor, que esta verdad que hoy inunda nuestros corazones con alegría, con gozo, la podamos compartir. Ayúdanos a no quedarnos con ella, Señor. Y ayúdanos a seguir como iglesia unidos. Bendice a cada familia allí donde están, Señor. Que, como oramos cada día, tu bendición sea sobre nosotros. Tu protección nos lleve, nos traiga, nos guarde en nuestros hogares. Y tu provisión, Señor, sea generosa y abundante como siempre, Señor, en nuestras casas. Te lo pedimos, Padre, orando por nuestro país, para que tu misericordia nos alcance y nos sane. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, y por siempre vivirá. Si Él vive, vamos a celebrar, que Jesucristo vive hoy. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, y por siempre vivirá. Si Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy.